8 y así vamos a llegar al versículo número 13. Dice así, hermanos, la palabra de Dios: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. El 8, hermanos. Pues digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te contestaré. ¿ya no termina, hermanos? Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Yo trataré, dice, a llegar a los gentiles como su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Yo trataré, dice Isaías, que estará la reina de Isaías, y el que le levantará para que los gentiles esperarán en él. Leo para ustedes el 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, para que Dios esté con nosotros en estos minutos. Mi Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, porque te ha placido y has tenido a bien el poder, Señor, despertarnos en esta nueva mañana. Y no solamente eso, sino que has guiado, Señor, nuestros pies al lugar donde debemos de estar, a donde nos congregamos con los hermanos. Padre, perdona nuestros pecados, Señor, límpianos de aquellos, líbranos de aquellos que nos son ocultos, y ruego, Señor, de tu bendición sobre nosotros. Padre, quiero pedirte, Señor, por el conflicto, Señor, de Rusia y Ucrania, Señor. Padre, para que detenga, Señor, esta guerra, Señor. Y te ruego, Señor, que estés salvando a las almas de aquellas personas que están con vida, Señor, y que tienen miedo. Y rogamos que te reúnas con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. En los versículos que acabamos de leer, que son los versículos del 7 al versículo número 13, aquí, hermanos, se va a cerrar el tema que hemos estado estudiando por las últimas semanas. Los versículos, lo repito, del 7 al 13 se va a cerrar este tema, y de allí, del 14 en adelante, el apóstol va a comenzar otro tema. ¿Alguien, hermano, se acuerda de qué hemos estado hablando por las últimas semanas? ¿Cuál ha sido el énfasis que hemos estado dando, hermanos, por medio de estos estudios, tanto el hermano Pablo como su servidor? ¿Alguien se acuerda, hermanos, de qué estamos hablando? De no hacer tropezar al hermano. Exactamente. De no hacer tropezar al hermano. Vean más para atrás, hermanos, el capítulo 14 y el versículo número 1. Vean lo que dice Romanos 14, versículo 1. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí, hermanos, la Biblia lo que nos está diciendo es que debemos, bien dijo el hermano Pablo, el hermano Leo, de recibir al débil en la fe. En el versículo 1 del capítulo 15, vean lo que nos dice: así que los que somos, ¿qué, hermanos? Fuertes. Y también ahí nos dice, debemos soportar o debemos recibir
debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, tanto el capítulo 14, hermanos, como el capítulo 15, hasta el versículo 13 nos está hablando del mismo tema. Recuérdense que el que escribió la carta de Romanos fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les escribió esta carta a los romanos. ¿Se acuerdan, hermanos? Al principio de la carta, así lo miramos. Entonces, el tema que ha estado él tratando, hermanos, es de que los judíos habían comidas que ellos no comían. Dice, uno come esto, otro no come esto, uno come legumbres, otro come carne. El que come carne no juzgue al que no come, y el que come no juzgue al que come. Y también ellos, hermanos, los judíos guardaban ciertas fiestas que venían guardando desde tiempo atrás, ciertos días. El apóstol dice, uno hace diferencia entre día y día, otro no hace diferencia del día en el día. Entonces, cuando llegamos al capítulo 14 del verso 13, hermanos, del versículo 7, Romanos 14, hermanos, esta noche no pasé buena noche, así que tengan paciencia. Romanos 15, versículo 7, vean lo que dice. Por tanto, si vemos el versículo 6, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos, hermanos, glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo y lo que dice el versículo número 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, dice, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En este versículo, hermanos, ya le está diciendo no solamente a los fuertes, no solamente a los débiles, está uniendo a los dos. Dice, por tanto, los unos a los otros. Es decir, hermanos, que debemos de amarnos entre nosotros, que no debe de haber divisiones, no debe de haber diferencias, porque eso no glorifica el nombre de Dios. El propósito, hermanos, de nosotros como cristianos, en primer lugar, es que es glorificar a Dios. ¿Sí o no? Es glorificar a Dios. Pero no puedo yo glorificar a Dios si yo no soporto a un hermano, si lo juzgo. Entonces, sí, el apóstol Pablo en el capítulo 15 le habla a los fuertes. Nosotros que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Pero en el versículo 7 ya les dice tanto a los débiles como a los fuertes, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿Para qué, hermanos? Para gloria de Dios Padre. El Señor, hermanos, siempre ha querido que entre su pueblo haya amor. Vean lo que dice Mateo, si son tan amables. Perdón, Juan. Juan capítulo número 13. En el Evangelio de Juan, capítulo número 13, y el versículo número 34 dice así. Juan 13, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Leemos todos lo que sigue, hermanos. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si nos amamos, hermanos, los unos a los otros, vamos a glorificar a Dios, unánimes. Dice la palabra de Dios que Cristo nos recibió
para gloria de Dios el Padre. Y nos dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. El apóstol Pablo, hermanos, en otras palabras, lo que les está diciendo a sus lectores, es decir, miren, el amor debe de ir más allá de las comidas, de celebrar ciertas fiestas, ciertos días, de guardar ciertos días. El amor debe de ir más allá. Hermanos, cosas como esas, lo que el apóstol está diciendo es que no deben de traer divisiones a la iglesia. Que yo no voy porque ellos comen esto o porque ellos comen lo otro. Qué bueno lo que el testimonio de la hermana Esperanza del otro día, de que habían cambiado ciertas costumbres de comida por causa de que ella no podía hacer eso. Pero eso, hermanos, no son cosas que nos deben de llevar a la división en las iglesias, porque no son relevantes. Si en una iglesia va a haber una división, si en una iglesia va a haber una separación, que sea, hermanos, porque la iglesia no está enseñando lo que la Biblia dice. Cosas fundamentales, como creer que el nacimiento virginal de Cristo, si en la iglesia no se está enseñando eso, pues hay que dividirnos, hay que salirnos de ahí. Pero hay cosas, hermanos, que a veces somos tan débiles que queremos dividirnos por cosas que no valen la pena. Porque no me cae bien el hermano o no me cae bien la hermana y ya queremos dejar la iglesia. Hermanos, esos son cosas de niños. No voy porque ahí va a llegar el hermano, porque ahí está fulano, porque ahí está mengano, no voy a ir a la iglesia. Pues eres un niño, eres un débil en la fe. ¿A quién estamos siguiendo? ¿No dijo Hebreos que poniéramos los ojos en Jesús? ¿Verdad que sí? Hermanos, si yo pongo los ojos en alguno de ustedes, pues voy a llorar. Mejor me voy a ir de la iglesia. Igual ustedes, si ponen los ojos en alguno de nosotros, se van a llevar una buena decepción. Pero aquel, hermanos, que ha aprendido a poner los ojos en Jesús, aunque venga lo que venga y pase lo que pase, siempre sus ojos van a estar puestos allá y Él nunca le va a fallar. Nunca nos va a fallar. Él siempre ha sido fiel a sus promesas. Habrá, hermanos, leyendo este versículo, habrá algo en nuestro corazón. Examínese. Habrá algo en nuestro corazón, alguna falta de amor, algún rencor, algún odio, algún mal sentimiento en contra de un hermano. Que usted cuando viene a la iglesia va a decir, no quiero porque ahí está el hermano, o no quiero porque ahí está la hermana. Si eso hay en nuestro corazón, hermanos, debemos de pedirle perdón a Dios. Debemos de pedirle perdón a Dios. Hace unas semanas atrás, hermanos, un mes atrás, yo les dije y se los repito, si Dios mirara mi corazón, Él no miraría rencor, ni odio, ni celos, ni envidia en ninguno de ustedes. Deberíamos, hermanos, de ser así todos. Que en nuestro corazón hay amor hacia los demás. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo número 3. En Primera de Juan, capítulo número 3 y el versículo número 11, dice así. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero el versículo 11 dice, que os améis los unos
a los otros. Hermanos, para poder llevar a cabo el amarnos unos a los otros, debemos de pasar por alto, y la Biblia nos dice, las ofensas de los demás. Hermanos, todos fallamos, todos pecamos. ¿Cuántas veces, hermanos? Como dijo aquel, sin querer queriendo, les he hecho a ustedes de tropiezo, o les he sido de mal testimonio. Por favor, perdónenme. Y la Biblia aquí nos dice que nos amemos los unos a los otros. Sería bien fácil, hermanos, amarnos, si fuéramos perfectos, si no falláramos, si no pecáramos, si hiciéramos las cosas como a cada uno de ustedes les agrade, pues qué fácil sería amarlos. Yo los amaría, hermanos, a todos, bien, con un amor de verdad, porque son perfectos, pero no somos. Por favor, hermanos, aprendamos a pasar por alto las ofensas. Que no me miró bien, pues pobre Visco, ¿cómo te va a mirar bien si no puede ver bien? Que no me saludó, que escuché que dijo aquello. No pongas atención a todo lo que se dice de ti, porque tu corazón, tú sabes que tu corazón también ha dicho cosas del prójimo. Aprendamos, hermanos, a pasar por alto las ofensas y a desarrollar el amor que Dios ha puesto en nosotros. Amaros los unos a los otros. Vean en el capítulo número 4 y el versículo número 7. 4:7 dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amados, amémonos unos a otros. Dijo Cristo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo vamos, hermanos, a dar testimonio? ¿Cómo nos van a creer que somos hijos de Dios si no nos amamos? Y no solamente lo que estamos estudiando está hablando a la iglesia, en aquel tiempo, pero Cristo nos dice a nuestro prójimo, a todos. Efesios capítulo número 4. Hermano José, léanos por favor Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice, la palabra del Señor dice: haz de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Hermanos, debemos de ser buenos los unos con los otros. Debemos ser buenos. Ahí dice la Biblia, ¿sí o no? Benignos. Debemos ser buenos. Debemos ser misericordiosos. En el libro de Gálatas, el capítulo 6 dice que vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Si vemos, hermanos, si vemos a alguien que está fallando, si en dado caso, en algún tiempo ven que estoy fallando, deben de tener misericordia.
deben de ser buenos. Y deben de perdonar. Así como Cristo nos perdonó, así como Cristo fue misericordioso, y así como Cristo es bueno. Colosenses capítulo 3. Daniel, léenos Colosenses capítulo 3. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo número 3, versículo 13. 3:13. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también haciéndolo vosotros. ¿Qué podemos, hermanos, decir de este versículo? Sí, más claro que el agua no puede ser. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a glorificar, hermanos, si no nos soportamos? ¿Cómo lo vamos a glorificar, hermanos, si no nos perdonamos unos a otros? Tenemos quejas los unos con los otros. Dice que no, dice que de la manera que Cristo nos perdonó, así lo debemos de hacer nosotros. Hay algo, hermanos, que no precisamente con alguien de aquí de la iglesia, pero alguien fuera de la iglesia, usted tiene que perdonar. Hágalo. Hágalo. El no perdonar, hermanos, es como una enfermedad en el alma que te está calcomiendo. Es como el cáncer, te está acabando y no quieres perdonar. Y el mal no es tanto para la persona que no has perdonado, es para nosotros mismos. Sanemos, hermanos, nuestras almas. Regresamos a Romanos capítulo número 15. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, está en Filipenses. Si estoy de acuerdo con Cristo, entonces recibiré como Él, amaré como Él. Lo repito. Si estoy de acuerdo con Cristo, entonces recibiré como Él, amaré como Él, perdonaré como Él, etc. La palabra recibir se usa como para la clase de recibimiento que tuvieron, aquí en pasajes, pero se van a recordar de ellos. La palabra recibir se usa como para la clase de recibimiento que tuvo Pablo por los naturales en una isla que se llamaba Malta. El apóstol Pablo había sufrido un naufragio en el mar, él y muchas otras personas. La nave se destruyó y llegaron a la orilla como pudieron. Ninguno de ellos se pereció, ninguno se ahogó. Llegaron a la orilla en tablas y en cosas de la nave. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Verdad que sí? Ahí había unas personas que el apóstol Pablo dice nos recibieron con no poca humanidad, o sea, con mucho amor. Los recibieron. Hicieron un fuego y los acercaron y los consolaron. Los recibieron. Recibid al débil en la fe, recibíos los unos a los otros. También se usa en Filemón, donde Pablo anima a Filemón a recibir de vuelta a su esclavo fugitivo. ¿Se acuerdan de esa historia? Filemón, un esclavo que se fue, el apóstol Pablo lo encuentra, se convierte a Cristo y el apóstol Pablo se lo vuelve a su amo y dice: recíbele como a mí. Donde Pablo anima a Filemón a recibir de vuelta a su esclavo fugitivo.
que en el intento había llegado a ser un hermano en Cristo. Vean el versículo número 8 de Romanos 15. Esteban, ¿lo quieres leer? Romanos 15, versículo número 8. Ponte en pie, amigo. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Muy bien. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. A ver si me puedo explicar lo que este versículo quiere decir. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Cristo Jesús, por favor no me vayan a malinterpretar, vino a ser siervo de la circuncisión. La circuncisión se está refiriendo ¿a quién? Al pueblo de Israel, a la ley. Dios les había hecho muchas promesas al pueblo de Israel, entre ellas les prometió un Salvador. Cristo Jesús vino a cumplir las promesas hechas a los padres por Dios. A ver si me puedo entender y por favor pónganme atención. Cristo Jesús vino en primer plano, hermanos, al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios, ¿sí o no? Cristo nos da muchos pasajes. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, aquí dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Dios les había hecho promesas. Él vino a mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Vean la primera parte del versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Hasta ahí. Mateo capítulo número 15, versículo número 24. Mateo 15, 24, hermano, mire por favor. Mateo 15, 24. Adelante. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, si Dios fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿dónde quedamos nosotros? Si Él vino a cumplir las promesas de Dios hechas a los padres, a Abraham, Isaac y Jacob, David, etcétera, etcétera, ¿dónde quedamos nosotros? Recuérdense, Él vino a ellos. Ellos eran los hijos de las promesas. En Romanos 1:16 dice, el apóstol Pablo dice que primeramente a los judíos, y en los primeros versículos de Romanos, hermano, dice primeramente a los judíos y también al griego. Primeramente a los judíos y también al griego. ¿Dónde quedamos nosotros? Vean, hermanos, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Juan, capítulo número 1. Dice así la palabra de Dios en el versículo número 11. Juan 1, 11. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice, a lo suyo vino. ¿Quién es lo suyo? Judíos.
y los suyos no le recibieron. ¿Quería decir algo, pastor? No, sí, hermano, está bien. O sea, solamente rápidamente que el Señor le había dicho a Abraham, desde los tiempos de Abraham, que por medio de él iban a ser benditas todas las naciones, para todos. Muy bien. Entonces, hermanos, dice la Biblia que a los suyos vino, al pueblo de Israel, para cumplir las promesas hechas a los padres, las promesas de Dios. Lo repito, ¿dónde quedamos nosotros? Vean, hermanos, en el estudio está diciendo, en otras palabras, que los judíos podrían que los judíos, hermanos, podrían decirle a Cristo, ok, ¿cuáles son las promesas? Tú vienes a cumplir las promesas y captarse y exigirle. Nosotros somos el pueblo escogido. Recuerden, hermanos, si ustedes han leído Romanos capítulo número 11, ahí el apóstol Pedro está hablando de un árbol. ¿Sí lo han leído, verdad que sí, hermanos? Que el árbol es un olivo, era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice el versículo que vamos de leer, no lo quisieron, lo desecharon, y la prueba está, hermanos, en que lo crucificaron, no creyeron en él. Ese olivo fue desgajado. Cuando ese olivo, el pueblo de Israel, lo rechazó a Cristo, fue desgajado, y ahí es donde entramos, ¿quiénes? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles. Nosotros fuimos injertados en el buen árbol. Vean Romanos capítulo número 11, vamos a leer ahí, hermanos. Romanos capítulo número 11. Me siguen con su vista, hermanos. Aquí está hablando de ese olivo que es el pueblo de Israel. Dice así, me siguen con su vista. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Versículo número 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, vean lo que dice aquí, hermanos, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Vean lo que dice el 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo son las ramas restantes. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, hemos sido injertados en lugar de ellas,
y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Israel fue desgajado para que nosotros fuéramos injertados. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú o nosotros por la fe estáis en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta ahí, hermanos. Si nos damos cuenta, hermanos, en otras palabras y a resumidas cuentas, dice que el pueblo de Israel fue desgajado para que nosotros fuéramos injertados. Ahorita el pueblo de Israel, hermanos, está en incredulidad contra Dios, ¿verdad que sí? No creen en Dios. Aunque vino a ellos no lo recibieron, lo desecharon, lo crucificaron. Pero, hermanos, eso sucedió con el propósito de que nosotros viniéramos a entrar a Cristo Jesús. Dice la Biblia, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Nosotros, hermanos, ahorita el pueblo de Israel está en stop, está en espera hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cristo en primer lugar, hermano, vino al pueblo de Israel, vino a ser siervo de la circuncisión. Pero nosotros, hermanos, no teníamos las promesas que el pueblo de Israel tenía. Nosotros lo que nos corresponde y debemos dar a Dios, hermanos, es decirle gracias por su misericordia, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Sí o no? Amén. Vean, hermanos, yo sé. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que anunciaban que un día el pueblo de Israel y la iglesia juntos íbamos a alabar a Dios. Hay pasajes en Deuteronomios, hay pasajes en los Salmos, hay pasajes en los profetas que dice que un día el pueblo de Israel y los gentiles juntos íbamos a alabar a Dios. Sí, ya estaba allí. Pero, hermanos, nosotros deberíamos de darle gracias a Dios por su misericordia. Miren, no me malentiendan, pero ¿qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera abrazado a Cristo y no lo hubiera desechado? ¿Dónde hubiéramos quedado nosotros? Yo sé, hermanos, que Cristo vino a salvar a todos. Pero si nos ponemos a pensar, ¿y qué hubiera pasado? ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Darle gracias a Dios por su misericordia. Señor, gracias porque un día me abriste los ojos y creí en ti. Gracias, Señor, porque el pueblo de Israel endureció su corazón y de esta manera yo fui injertado al buen olivo y ahora tengo la seguridad de la salvación de mi alma. Aunque no éramos el pueblo escogido por Dios, el pueblo escogido por Dios era el pueblo de Israel. Y dicho sea de paso, hermanos, también no fue porque el pueblo de Israel haya sido un pueblo, un super pueblo. Dice, no porque haya sido más que las otras naciones, te escogí a ti. Yo te escogí solamente por mi misericordia, por mi amor. Por eso, hermanos, en el versículo número 9, el 8 y el 9 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar con el pueblo de Israel las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, nosotros, glorifiquemos a Dios. Amén. Por su misericordia. Amén. ¿Saben que somos salvos solamente por la misericordia de Dios? No éramos el pueblo de Dios. El infierno era lo que nos esperaba, hermanos.
estar ardiendo en este preciso momento en las llamas del infierno, lo que nosotros merecíamos. Pero debemos de glorificar a Dios por su misericordia. Amén, hermano. Por su misericordia. El ministerio de Cristo a los judíos fue a causa de la verdad de Dios. A causa de la verdad de Dios. Para confirmar las promesas hechas a los padres, a Abraham, a Isaac, Jacob, David, etc. Las promesas de Dios son abundantemente fidedignas y Cristo confirmó este hecho. Dios prometió a su pueblo un Mesías y Cristo, siendo el cumplimiento de esas promesas, confirmó la promesa y demostró cuán leal y fiel es a su palabra. Dios prometió salvación a su pueblo. Y la veracidad de esas promesas se cumplieron cuando Él vino a salvar. Dios prometió a su pueblo un reino por boca de todos los profetas. Y Dios se mostró a sí mismo fiel a sus promesas, enviando al Rey mismo que predicó este mensaje. Y Juan el Bautista lo predicó: el reino de los cielos se ha acercado. Pero ellos no creyeron, hermanos. Ellos se burlaron de él. ¿Qué decían? Este tiene espíritu de demonio. Este es nacido, es hijo de fornicación. ¿Quién eres tú? Una vez dijeron: hemos encontrado al Cristo de Nazaret. ¿Ha de salir algo bueno? Él vino diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero no le creyeron. No le creyeron. Dios es fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Todas las promesas y pactos incondicionales de Dios son sí y amén. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20, hermano Leo. Segunda de Corintios 1:20. Amén. Amén, hermano. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Todas las promesas fueron dadas a los judíos, no a los gentiles, lo repito. Todas las promesas fueron dadas a los judíos, no a los gentiles. Dios prometió a los judíos que Él enviaría al Mesías, pero los gentiles no tenían una promesa semejante. El Salvador fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los gentiles. Las promesas del reino fueron dadas a los israelitas, no a las otras naciones. Los pactos como Abraham, David y otros siervos fueron hechas con la nación de Israel, no con las otras naciones. Una vez, hermanos, estaba una mujer, creo que era una mujer, dice la Biblia, que sirofenicia, algo así, y se le acercó al Señor y le dijo el Señor: no está bien quitar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Es decir, yo creo que esa mujer no era del pueblo de Israel, porque en otras palabras, el Señor está diciendo: primero tengo que ir allá a alimentar a los hijos, que son hijos. Y la mujer le dice: sí, Señor, pero a unos perros, dice, comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Él dice: oh, mujer grande es tu fe. Hermano, nosotros éramos como esa mujer, esperando las migajas. No está bien quitar la comida de los hijos y darla a los perrillos. A pesar, hermanos, de esa palabra tan ofensiva que le dijo a ella: sí, Señor, pero a unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos.
Nosotros éramos, hermanos, en otras palabras, esperando esas migajas. Bendito sea Dios. Gloria sea dadas a Dios, que en su soberanía, hermanos, nos permitió entrar y ser parte de su iglesia. Y ahora, hermanos, nosotros, judíos, son judíos, y los gentiles somos de ambos pueblos, hizo un solo pueblo. Dijo el domingo pasado lo miramos en Juan capítulo 10. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas y etcétera, etcétera. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, éramos nosotros. Dice, a ellas también es necesario traer, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Un rebaño que viene siendo, hermanos, los judíos y la iglesia. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso, hermanos, los versículos que siguen más abajo, vean los versículos que siguen más abajo, como el versículo número 9, la segunda parte, pero lo voy a leer todo. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y luego dice, como está escrito, o ya está escrito, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Lo repito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Esta cita, hermanos, probablemente está sacada de Samuel 22 o del Salmo 18. Y ya allí ya estaba escrito, yo te voy a confesar entre los gentiles. Es decir, algún día, en un futuro, los gentiles y el pueblo de Israel, juntos vamos a alabar a Dios. Juntos. Y sigue diciendo en el versículo 10, y otra vez, alegraos gentiles con su pueblo. Esta cita está en Deuteronomio 32. Dice, alegraos gentiles con su pueblo, con el pueblo de Dios y los gentiles juntos, alabando a Dios. Eso es lo que tenéis en los versículos. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Esa cita está en el Salmo 117. Versículo 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Sí es cierto, hermanos, que en primer plano Cristo vino al pueblo de Israel, pero en su soberanía también nos tenía en mente a nosotros. Desde allá, desde el Antiguo Testamento, estos versículos nos están diciendo que un día los gentiles y el pueblo de Israel juntos íbamos a glorificar a Dios. Gracias a Dios, porque los de Israel fueron desgajados y nosotros fuimos injertados. Pero dice, no nos ensoberbezcamos, temamos a Dios. Temamos a Dios. Con este versículo, hermanos, con el versículo número 12 se va a cerrar lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo, que nos debemos de soportar, que debemos de sobrellevar las cargas de los otros, que debemos de cargar las flaquezas de los débiles. De los versículos, hermanos, del capítulo, sería como del capítulo 14, del capítulo 8 para atrás, hermanos, del capítulo 5 para atrás, hemos estado viendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que hemos estado leyendo en nuestro encabezado de la Biblia, hermanos, dice deberes cristianos. Primero el apóstol Pablo les hizo ver a los lectores lo que Cristo ha hecho por ellos. Murió por ellos, se dio por ellos, se entregó por ellos. Ahora nos corresponde a nosotros, hermanos, porque ya sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, nos corresponde a nosotros vivir de la manera que nos está diciendo la Biblia, deberes cristianos. Y uno de nuestros deberes, hermanos, es soportarnos los unos a los otros. Es llevar las flaquezas y las cargas los unos de los otros. Recordemos, hermanos, hay unos que tienen más fortaleza, pero hay otros que somos muy débiles. Cuídense de no sernos de tropiezo. Cuídense. Yo lo dije la semana pasada y el pastor también lo dijo, a veces le somos tropiezo hasta el pastor.
Ustedes piensan que porque lo vemos todos los días predicando y enseñando, uno piensa, no hombre, ¿cuándo le va a hacer tropiezo? Lo podemos hacer tropezar, hermanos. A veces somos muy descuidados. No vea por usted mismo, vea por los demás. Amén, hermano. Si no, entonces, pues lo que leemos y lo que estamos leyendo, pues entonces, pues no sirve de nada. ¿Cuántos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos? Amén. Entonces debemos de tratar de obedecerla. A veces no hago ni lo mínimo. Pienso que como con una arte de magia de repente voy a amanecer y ya. Tiene que haber un esfuerzo. Amén. Esforcémonos, hermanos, esforcémonos. ¿Se recuerdan lo que le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y tienes que ser valiente. Que Dios nos perdone, hermanos, cuántas veces hemos hecho tropezar. Recuérdense que la Biblia dice que mejor nos poniéramos al pescuezo una piedra de asno y nos aventemos a lo profundo de la mar antes de hacer tropezar a alguno de estos pequeñitos. Ya, hermanos, en el otro tema que tengamos ya va a ser un poco diferente de lo que hemos estado hablando. Pero ya para terminar, hermanos, y cerrar este tema, les hago dos preguntas y no me contesten. Si usted ha sido de piedra de tropiezo a alguien, arrepiéntase. Lo repito, si ha sido de piedra de tropiezo a alguien, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Si tiene algo en contra de alguien, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Y dígale en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por lo que yo acabo de escuchar y por lo que la Biblia me está diciendo, en tu nombre, Señor, ayúdame a no ser de tropiezo. Amén. Amén, hermano. Si no, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? Solamente decir que qué buen estudio y seguir haciendo tropezar a los que siempre hacemos tropezar. Y como dice la Biblia, cosechamos en saco roto. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, quiero pedirte, Señor, que, Padre, me perdones, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, he hecho tropezar a alguien más, Señor? Siempre hay ojos que nos ven. Y a veces, Señor, pensamos que porque ya tiene mucho tiempo en la iglesia es difícil que yo lo pueda hacer tropezar. La verdad es que no sé su conciencia débil. Y te ruego que por favor me perdones, Señor, me perdones. Y ayúdanos a todos, unánimes, glorificarte, Señor. Ayúdanos a pasar por alto, Señor, cosas insignificantes que no tienen nada que ver con la doctrina de las Escrituras, Señor. No tienen nada. A veces, Señor, cualquier cosa que no sé, un florero que se puso y no me gustó y ya hay rencores, ya hay envidias. O a veces por cualquier otra cosa que son niñerías, Señor. Así muchas veces nos comportamos. Por favor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a madurar, Señor. Y ayúdanos a pasar por alto las ofensas de aquellos que nos han ofendido y también probablemente lo han hecho sin ninguna ventaja, Señor. Solamente a veces nos distraemos. Perdónanos, Señor, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.